¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores. Vamos a dejarlo de rodeo y de inmediato comencemos. Chicos, prepárense porque la reina de los titulares acaba de dar otro golpe. Esra Bilgic, sí, la misma que nos enamoró como Halmine Hatun en Dirilish Ertugrul. Resulta que Esra no solo se está preparando para regresar en grande con su nuevo proyecto maestro, donde, ojo al dato, interpretará a una jefa de homicidio fría, calculadora y con una mirada que te congela, sino que además entró oficialmente al club de las celebridades con retoquitos estéticos. Y aquí viene el chisme jugoso. Según Vibe Magazine, sus seguidores no tardaron en notar que su rostro luce diferente. Paparazzis delante y después activados, comparaciones, memes y hasta debates en redes, que si las mejillas, que si la mandíbula más marcada. En fin, nadie se lo dejó pasar. Pero ojo, porque Esra no solo da de qué hablar por su transformación, su vida personal también está que arde. Desde finales del 2024 mantiene un romance con Farouk Savansi, sí, de la famosa familia Savansi, los mismos de todos los rumores con Hander Shell y Hakan Savansi, y ya saben cómo es esto. Cuando se habla de los Savansi, el rum rum de la boda no tarda en sonar. Aunque claro, ni Esra ni Farouk han soltado prendas sobre campanas nupciales. Lo que sí es un hecho es que su relación sigue viento en popa. Mientras tanto, Esra se roba titulares por partido doble, con su nuevo papel en maestro y con su nueva imagen que tiene el internet entero opinando. Pregunta seria para ustedes, ¿le gusta más Esra natural o la Esra con nuevo look? Déjenmelo en los comentarios porque este debate se va a poner buenísimo. Pero bueno, bebé, no olviden dejarme sus opiniones ahí en los comentarios. Cambiemos de noticia. Amigos, la protagonista de este chisme no es otra que Suburgunja Koshkun, la actriz que con solo 20 años ya tiene todo internet pendiente de cada movimiento, cada cosa que sube y cada cosa que borra, por supuesto. Resulta que Suburju compartió unas fotos en Instagram donde aparece con un look súper producido, banda negra, vestido negro, maquillaje en tonos café. Y claro, las redes explotaron al instante. Unos dijeron otra vez se está poniendo años encima, parece mayor de lo que es. Otros, en cambio, la defendieron a capa y espada. Déjenla, está guapísima y tiene estilo propio. Pero lo más jugoso es que después de toda la polémica ella borró las fotos y ya saben lo que pasa cuando borras algo en internet. Es cuando más ruido hace. No es la primera vez que Suburju recibe este tipo de críticas. Desde Kardashian y su paso por Birgit Semasali, la gente siempre comenta que esos looks y maquillaje la hacen ver mayor. Y ojo, hasta cuando fue pareja en pantalla de Burak Deniz, el tema de la edad estuvo en boca de todos. Así que aquí estamos otra vez. Unos la critican porque parece de 30 y otros la aplauden porque dicen que tiene una madurez y un porte que pocas actrices jóvenes consiguen. Pero pregunta para ustedes, ¿creen que Suburju realmente se hace ver mayor? ¿O la gente exagera y simplemente no soporta que una chica de 20 tenga tanta presencia? Los leo en los comentarios. Honestamente, yo pienso que a esta chica ya deberían dejarle. Yo la veo muy linda, hermosa, preciosa. Yo la veo normal, se ve joven, se ve súper joven porque es joven. Yo no la veo tan mayor como la gente dice. Pero cambiemos de noticia, gente. La noticia que está encendiendo las redes es esta, que Nagir Misioglu vuelve a la pantalla con la nueva serie llamada ABI abreviada. Hasta aquí todo bien, pero el verdadero boom fue cuando se reveló quién sería su pareja en la ficción. Sí, la misma Afra que arrasó en Yarisha Kini, ella tiene 27 años y él 51, resultado una diferencia de 24 años que encendió las redes sociales como pólvora. Twitter, Instagram, TikTok, todo lleno de comentarios. Unos dicen que la edad no importa porque son dos actores talentosísimos. Otros opinan que la diferencia es demasiado evidente y que les costará creerse la química en pantalla. Lo cierto es que Kenan ya tiene un peso gigante en la industria, mientras que Afra es una de las actrices jóvenes más queridas del momento. ¿Será que esta mezcla inesperada es una fórmula explosiva o un experimento fallido? Por ahora lo único seguro es que el público ya está dividido, mitad emocionado, mitad con cejas levantadas. Y ustedes ya saben cómo es Turquía, cuando hay polémica la audiencia sube todavía más. Pregunta obligatoria para ustedes. ¿Creen que Afra y Kenan tendrán química como pareja protagónica o esta diferencia de edad le resta credibilidad? Los leo en los comentarios.
Pero cambiamos noticia, amigos, agárrense porque el hielo llegó al aeropuerto. Y no, no hablo de aire acondicionado, hablo del momento helado que protagonizó nuestra querida Hande Erçel después de su ruptura con Hakan Sabancı. Resulta que la actriz a la que todo el mundo tenía fichada para boda, anillo y ramo de flores, decidió terminar su relación de 3 años con el empresario más sonado de Turquía, un amor que nos regaló vacaciones de sueño, fotos en la playa paradisíacas y hasta la ilusión de verlos pasar por el altar, pero sorpresa, todo se derrumbó. Desde entonces, Hande estaba en modo desaparecida, pero finalmente fue captada en el aeropuerto por las cámaras de Gazettepe Magazine. Y gente, qué tensión, su cara lo decía todo, incomodidad total, un ambiente tan frío que parecía que iban a repartir bufandas a la prensa. Claro, los periodistas no perdieron el tiempo y lanzaron la bomba. Hubo infidelidad y Hande, con toda la calma o la frialdad del mundo, respondió básicamente con un no pienso hablar. Eso sí, para no quedar como la villana del cuento, aprovechó para felicitar a todos por el día de la victoria y siguió su camino más seria que nunca. Mientras tanto, el run run no para, que si la suegra Arzu Sabancı nunca estuvo de acuerdo, que si los posteos misteriosos de la familia, que si los likes, los unfollow y las fotos borradas en Instagram, todo esto convirtió la ruptura en el terremoto mediático del verano. Pregunta directa para ustedes, ¿creen que la separación fue por presión familiar o hay un secreto más oscuro detrás? Déjenmelo en los comentarios porque quiero leer todas sus teorías. Bueno, bebé, ¿qué opinan de todo esto? Yo sabía que ella no iba a comentar absolutamente nada. Yo lo sabía, pero déjenme sus opiniones por ahí debajo. Y amigos, pasemos al chisme que tiene las redes divididas. Shagrar el Togrul, nuestro galán de Fazilet Hanim Bet Kislari, Teşkilat y la película Dag se volvió tendencia, pero esta vez no por su actuación. Resulta que Shaglar lleva nada más y nada menos que 7 años de relación con la estilista Kayla Manunkian. Todo iba bien hasta que en un evento la prensa decidió hacerle la pregunta que todos esperaban: ¿y para cuándo la boda? Y ahí, amigos, fue donde se derrumbó. El actor, en lugar de dar una respuesta clara, se quedó medio trabado, tiró la bola hacia su novia y terminó diciendo algo así como: pues estamos bien, formar una familia es bonito, tener hijos, no sé, ya veremos. Y ¡pum!, internet explotó. Muchos fans lo criticaron porque después de 7 años juntos esperaban un sí, claro que habrá una boda, y no un bueno, quién sabe. Lo cierto es que Shaglar siempre se ha caracterizado por su humor y espontaneidad, pero esta vez sus palabras sonaron más a evasivas, incómodas que a chiste. Y claro, ya sabemos cómo es el público turco, un segundo de dudas y titulares, memes y críticas por todos lados. Pero pregunta para ustedes, ¿creen que Shaglar realmente no quiere casarse o simplemente se puso nervioso frente a las cámaras? Lo leo por ahí en los comentarios porque este debate va para largo. Bueno, bebé, ¿qué opinan? Coméntenme por ahí. Vamos a cambiar de noticia, amigos. Si piensan que ya lo habían escuchado todo, prepárense porque la actriz Farah Zeynep Abudallah y el vocalista de Athena, Gökhan Özugus, están protagonizando una novela romántica de la vida real. Ni Netflix se atreve a escribir así. Resulta que desde febrero corren rumores que entre ellos hay algo más que amistad, pero claro, cada vez que lo atrapan juntos, ambos responden lo mismo: no, somos solo amigos. El problema es que los solo amigos fueron vistos cómodamente cenando en un autopark, sí, en el estacionamiento de un restaurante en Fenerbahce. Parece que intentaron despistar a las cámaras con esta idea brillante, pero bueno, spoiler, no funcionó. Para el colmo, el timing es de telenovela. Recordemos que Gökhan se divorció en enero de su esposa Melis Ülken, con quien estuvo casado desde el 2012 y tienen hijos. Y justo después, casualmente, coincidió en un viaje con Farah en Londres. ¿Casualidad? No lo creo. Y como si fuera poco, en redes ya habían encendido la mecha con videos coquetos, indirectas como "sales a la calle sin mí" y declaraciones que, más que aclarar, confundieron todavía más. Total, ellos siguen diciendo que no hay romance, pero las imágenes dicen otra cosa y claro, el público turco ya bautizó esta historia como el amor prohibido del año. Pregunta para ustedes, ¿creen que Farah y Gökhan están de verdad en un romance secreto o simplemente disfrutan jugar con el escándalo para despistar? Los leo porque este chisme está sabroso.
Bueno, bebés, ¿qué opinan de todo esto que le acabo de compartir el día de hoy? Déjenme sus opiniones por ahí debajo en los comentarios. Síganme en mis redes sociales, el link en la caja de descripción que los va a llevar directito. Suscríbanse, like, compartan, manita arriba. Y por supuesto nos estaremos viendo en otro video. No olviden de comentar, dejarme todas sus opiniones que los estoy leyendo siempre. Los quiero mucho, me despido, bye bye. Hasta la próxima. Los quiero.